Buenas noches, hermanos de Nuevos Comienzos. Estamos aquí nuevamente para hacer nuestro estudio bíblico del día miércoles. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, invitando a la presencia de Dios con nosotros en esta noche. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más que podemos venir delante de tu presencia como iglesia, como cuerpo de Cristo. Personas que son de nuevos comienzos, otras personas que están acompañándonos. Gracias, Señor, que todo lo que podemos entender, recibir, es por medio de tu Espíritu Santo. Entonces pedimos, Espíritu Santo, que abres nuestros ojos, abres nuestro corazón para poder recibir de ti en esta noche. Y tú siempre, Señor, das. Siempre tienes algo, Señor, para ministrar, para tocar nuestras vidas, para edificarnos o para desafiarnos o para corregirnos. Y así es lo que dice tu palabra, Señor, que la palabra de Dios es perfecto para cada necesidad que puede tener el ser humano. Y nosotros, el cuerpo de Cristo, miramos, Señor, tu palabra como ese guía para nuestras vidas. En el día de hoy, en cada siglo, en cada etapa de la historia, hay personas que quieren que tienen sus opiniones en cuanto a cómo ver el mundo, cómo pensar sobre ciertos acontecimientos o cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, pero tenemos que regresar siempre a tu palabra, porque tu palabra no cambia y tú no cambias. Aún Jesucristo dijo que Él no vino para anular la ley, anular el Antiguo Testamento, sino para cumplir el Antiguo Testamento. Entonces, Señor, recibimos de tu palabra del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y lo aplicamos a nuestras vidas, Señor, para que podamos vivir vidas en servicio a ti, en adoración a ti, y para cumplir tu voluntad para nuestras vidas. Señor, que como enviaste a Jesús al mundo, tú nos envías a nosotros también al mundo para poder anunciar de tu bondad, de tu amor, sobre todo de tu salvación. Y todo, Señor, recibimos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar en esta noche en nuestro estudio. Estamos estudiando los miércoles el libro de Génesis. Estamos en el capítulo 17 en esta noche. Génesis capítulo 17. Y el título del mensaje para hoy, la enseñanza, es que Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Dios es fiel para cumplir lo que Él ha prometido. Cuando Dios nos da una promesa en su palabra, podemos confiar que Él va a cumplir su promesa. Que cuando Dios habla, Él cumple con su palabra, con sus promesas. Y ese nos trae consolación como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, porque podemos saber que nuestro futuro, nuestro destino es seguro, porque podemos ver las promesas. Y lo que tenemos en la palabra son promesas. Promesas de lo que Dios va a hacer. Promesas que Jesús fue para preparar un lugar para nosotros. Promesas para que Dios, que vamos a estar con el Señor en su presencia en el cielo por la eternidad. Son promesas y podemos descansar y gozarnos en esas promesas. Hay promesas que Dios ha dado en el pasado, que Él ha cumplido. Hay promesas que Él está cumpliendo actualmente, el día de hoy, y hay promesas que Él va a cumplir en el futuro, pero podemos confiar en Él. Entonces vamos a mirar nuestro texto para esta noche, Génesis capítulo 17. Empezamos con el versículo 1 del capítulo 17 de Génesis y vamos a leer los primeros, empezamos, creo que vamos hasta el versículo 8. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y cuando cuando está hablando a Abraham, dice que Dios dijo: yo soy
el Dios Todopoderoso. Dios en hebreo es la palabra Él es hebreo para Dios, y el Todopoderoso es Shaddai, el Shaddai, Dios el Todopoderoso. Yo soy Dios el Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, versículo 4, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Dios cambió su nombre de Abraham. El significado de Abraham era padre enaltecido. Se imagina, tenía, ¿qué dice aquí? 99 años. Por 99 años, cada vez que hablaron con Abraham, decían padre enaltecido. Y me imagino que desde los 50, 40 años hasta los 99, estaban diciendo que quizás la gente se reía cuando decía padre enaltecido porque padre enaltecido, ¿cuántos hijos tienes? No tengo hijos, hasta los 99 años. Pero Dios dijo, estoy cambiando tu nombre, Abraham, de padre enaltecido a padre de una multitud. Perdón, porque seguimos la promesa, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Versículo 7. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y él de tu descendencia después de ti. Versículo 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Podemos mirar aquí en leer este pasaje del versículo 1 al versículo 8, podemos notar que Dios dice 7 veces, yo voy a hacer tal cosa. Vamos a mirar eso otra vez para mirar cuáles son las promesas que Dios dio a Abraham. Dijo 7 veces, y el número 7 yo creo que tiene significado. Pero hay 7 veces aquí cuando Dios dije, yo voy a hacer algo. Miramos aquí. Versículo 2 decía, yo pondré mi pacto entre mí y ti. Yo voy a hacer un pacto, Abraham, yo lo voy a hacer. Y lo que dijimos antes es cuando Dios habla, es tan seguro que Dios va a cumplir. En Dios diciendo, yo pondré mi pacto, Dios está diciendo, estoy prometiendo que estoy haciendo ese pacto. No va a ser perpetuo. Estoy haciendo un pacto entre ti y a tu descendencia y mí. Que el pueblo de Israel tiene una relación especial con Dios. Aunque muchos de ellos no tienen una relación con Dios, pero Dios tiene un trato con ellos. Y lo que podemos ver que en la palabra de Dios, vemos que Dios tiene diferentes tratos con personas en ciertas épocas. En el Antiguo Testamento, Dios tuvo un trato particular con Israel, y en el Nuevo Testamento, Dios tiene un trato ahora con la iglesia. Es el tiempo de la iglesia, y lo que hemos dicho anteriormente cuando estamos mirando el libro de Daniel, que Daniel habló de 70 semanas, esos 70 semanas, que representa 70 semanas, y han cumplido 69 semanas desde cuando iniciaron el segundo templo hasta Jesús entró en Jerusalén en la entrada triunfal, y el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo. Se cumplieron los 69 años
Después empezó la época de la iglesia, de la gracia y la salvación para los gentiles. Cuando esa época de la gracia, de la iglesia, dura hasta el rapto, cuando Cristo viene y lleva a su iglesia, y después empieza el reloj de vuelta y Dios va a cumplir su promesa de los 70 semanas, ha cumplido 69 y la semana 70 va a ser de 7 años de la gran tribulación, donde Dios va a estar tratando otra vez con Israel, ungiendo los 144 judíos para evangelizar y predicar, pero Dios siempre cumple su promesa. Entonces, primera cosa que Dios dijo, versículo 2, pondré mi pacto entre ti y a mí, el pacto Dios con Abraham y su descendencia. Segundo, versículo 2 también dice, y te multiplicaré en gran manera. Dios dijo a Abraham, tú no tienes hijos, pero estoy cambiando tu nombre a padre de una multitud, porque yo voy a multiplicarte en gran manera. La tercera cosa que Dios dijo es que dijo en versículo 6, te multiplicaré versículo 6, y haré naciones de ti, que naciones iban a salir de Israel. Bueno, 2 veces dijo, te multiplicaré. Versículo 2, te multiplicaré en gran manera. Versículo 6, te multiplicaré otra vez en gran manera. Y haré naciones de ti. 4, haré naciones de ti, que de su descendencia iban a formar naciones. Y después el versículo 7, estableceré mi pacto entre mí y ti. Y el versículo 8 dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que tú moras. Que Dios iba a dar Canaán, que ahora es Israel, a los judíos como tierra perpetua para ellos. Y el séptimo promesa que Dios dijo, seré el Dios de ellos, versículo 8, y seré el Dios de ellos. Dios siempre va a ser el Dios de Israel, aunque Israel rechaza por lo general a Dios, pero Dios sigue siendo el Dios de ellos, que Dios no ha olvidado de ellos. Pasaron casi 2000 años que fueron echados de su tierra, pero en 2000 años que ellos fueron esparcidos por todo el mundo, pero que dijo Dios, algún día iban a regresar y tomar posesión de vuelta. Y vimos que en este siglo Israel volvió y se formó una nación. Estamos viendo, si miramos las noticias, cosas que están pasando, vemos que está aproximando y está poniendo todo en orden para que Dios pueda cumplir, porque Dios siempre es fiel a su palabra. Cuando miramos estas 7 promesas de Dios, Dios dijo que yo voy a hacer tales cosas, podemos mirar también en otra promesa que Dios dio, otras 7 promesas que Dios dio al pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud en Egipto. Vemos que Dios dio esa promesa en Génesis capítulo 17 a Abraham, y ese es antes que Abraham tuvo su hijo. Dios dijo que iba a multiplicar a él y su descendencia. Sabemos que Dios dio a él finalmente su hijo, Isaac. Isaac tuvo un hijo, 2 hijos, pero la línea de la promesa seguía desde la línea de Abraham, Isaac, y el hijo tenía 2 hijos, Esaú y Jacob, y la promesa vino por la línea de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que son los 12 tribus de Israel. Entre esos 12 hijos uno de ellos era José, y el tribu de José. Y José fue, si lees la lectura bíblica de leer la Biblia en el año, que ponemos en el boletín y que ponemos en la página de Nuevos Comienzos de Facebook, la sección para leer de hoy era sobre José, cuando José fue vendido por sus hermanos y llegó a Egipto. Fue vendido por sus hermanos ismaelitas en el desierto, lo llevaron a Egipto, lo vendieron a Potifar, donde sirvió ahí, y la esposa de Potifar se enamoró de José, pero José negó sus pedidos para
para estar con ella, y ella de rabia denunció a él, mintió, fue a la cárcel. Ahí en la cárcel había esos dos hombres que tenían sueños, interpretó José los sueños, y uno de ellos murió, otro fue puesto de vuelta en su posición con el faraón, su copero, y unos años después, creo que fue 2 años, que el faraón tuvo un sueño y el copero dijo, ay, ahora recuerdo que hace 2 años atrás en la cárcel, cuando el rey estaba enojado conmigo, había un hombre que me interpretó un sueño y sucedió exactamente como él dijo. El rey puede interpretar tu sueño. Entonces llamaron a José delante de Faraón. Faraón relata su sueño de que iba a haber, y la interpretación de José era que iba a haber 7 años de abundancia y 7 años después de escasez, que la escasez iba a ser tan fuerte que iban a olvidar de los 7 años de prosperidad. Entonces José dijo, el faraón debe nombrar a alguien sabio que puede gobernar el país y para guardar todo lo que la abundancia en 7 años para poder superar los 7 años de escasez. Y Faraón nombró a José. José fue como el segundo en autoridad en Egipto, y guardó la comida, y él proveyó la comida para salvar la nación de Egipto, pero sobre todo salvó a su propia familia que estaba en Canaán, pero no había comida, y llegaron, y José al final descubrió a sí mismo para ellos y trajo a la familia, y Faraón dijo, trae tu familia, y trajeron una buena tierra en Egipto. Pero después José murió, pasaron generaciones y varios faraones, y se olvidaron de la bondad que José había hecho para con Egipto, y multiplicaron como prometió Dios la promesa que iba a multiplicar su descendencia. Multiplicaron en Egipto y se pusieron ellos esclavos. Estuvieron en esclavitud por 400 años en Egipto. Estando ahí 400 años, empezaron a clamar a Dios, y Dios escuchó el clamor de su pueblo, que nunca olvidó de ellos, porque Dios es fiel para cumplir su promesa. Y Dios llama a Moisés. Moisés en el desierto, y Dios manda a él para salvar al pueblo. Entonces Moisés va y habló con Faraón diciendo, tienes que dejar salir al pueblo. Faraón se enojó y castigó al pueblo de Israel, los esclavos, diciendo, ahora ustedes tienen que trabajar más duro. El pueblo se enojó con Moisés. Ahora miramos Éxodo capítulo, vamos a regresar a Génesis 17, pero quiero mirar el paralelo entre esas 7 promesas de Dios. Dios dijo que iba a hacer, y avanzando unos 400 años y más años, porque eran 400 de esclavitud. Y Moisés está pidiendo a Faraón para soltar al pueblo de Israel para ir a alabar a Dios. Éxodo capítulo 5, versículos 22 y 23. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle de tu nombre, ha afligido a este pueblo. Y tú no has librado a tu pueblo, como prometiste. No lo has hecho todavía, Dios. Éxodo capítulo 6, el capítulo siguiente, versículos 1 al 8. Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y dijo, yo soy Jehová. Y cuando Dios dijo a Moisés, yo soy Jehová, ese es el nombre que Dios reveló a Moisés cuando encontró a Moisés en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Y cuando Dios mandó a Moisés para ir a Egipto, y Moisés preguntó, ¿a quién les digo? ¿Quién me envió? Y dijo, diles Jehová. Jehová significa yo soy. Entonces aquí habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, yo soy quien soy. Versículo 3, y apareció a Abraham
yo aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, Dios hablando, como Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Shaddai. Mas en mi nombre Jehová, yo soy, no me di a conocer a ellos. Versículo 4. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, como él había prometido a Abraham, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Versículo 5 de Éxodo 6. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir a los egipcios, y me han acordado de mi pacto. ¿Cuál pacto? El pacto que había hecho con Abraham. Versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo soy, yo soy. Y ahora seguimos leyendo en el versículo 6 de Éxodo capítulo 6. Aquí otra vez hay 7 promesas, cosas que Dios dijo, yo voy a hacer tal cosa. Había dicho a Abraham, voy a hacer estas 7 cosas. Ahora, más de 400 años después, está refiriendo a la promesa que hizo Abraham aquí a través de Moisés. Y dice, versículo 6, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Dios dijo, yo voy a quitar, ellos están sirviendo como esclavos, yo voy a darles libertad, voy a quitar su servidumbre, la esclavitud que están sirviendo. Segundo, todavía en el versículo 6, y os libraré de su servidumbre. Yo lo voy a hacer. El segundo. Número 3, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo voy a hacer milagros para librar a mi pueblo. Versículo 7, número 4, y os tomaré por mi pueblo. Dijo a Abraham que iba a ser perpetuamente su pueblo, y dijo, yo los voy a tomar por mi pueblo. Versículo 7, número 5, la quinta promesa, y seré vuestro Dios, como había dicho a Abraham, que iba a ser el Dios de ellos, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Versículo 8, la sexta promesa, y os meteré en la tierra por lo cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios está diciendo, no he olvidado mi promesa. Ha pasado más de 400 años y la promesa que di a Abraham, ahora estoy a punto de cumplirlo. Y número 7, la promesa número 7, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, está diciendo que yo voy a dar a Canaán a ellos como heredad. Entonces, el enemigo no quiso que ellos llegaran en la tierra prometida, pero Dios había prometido. Cuando Dios promete, Dios cumple con sus promesas. La promesa de Dios. 2 versículos que quiero mencionar del Nuevo Testamento, porque la Biblia dice que lo que ha acontecido en el Antiguo Testamento, en el pasado, es para nosotros, para nuestro provecho, para que podamos aprender y también tener seguridad que en la fidelidad de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Podemos encontrar promesas en su palabra y decir, yo voy a confiar, voy a actuar como esa promesa es para mí y voy a declararlo, recibirlo, porque Dios es fiel a sus promesas. 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora, bueno, antes de decir lo que iba a decir, ¿cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Yo nunca las había contado, pero según lo que he buscado respuesta a cuántas promesas hay, algunos dicen que, bueno, hay mínimo más de 3,000 promesas en la Biblia.
vi otro que decía que hay 10,000 promesas en la Biblia, pero entonces entre 7,000 a 10,000 es una gran variedad, pero entre 3,000 a por lo menos 3,000 hasta 10,000 promesas en la Biblia. Y Dios es fiel para cumplir cada uno de ellos. Pero ahora, lo que iba a decir, nosotros no sabemos siempre la voluntad de Dios. Entonces, podemos pedir por algo, pero por razón de que lo pedimos, ese no quiere decir que Dios va a decir sí. Quizás Dios va a decir no, o quizás Dios va a decir todavía no. Lo que nosotros tenemos que hacer es, hay cosas, por ejemplo, yo como pastor, ¿no? Yo sé que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y cuando estoy aconsejando a personas, en el caso de un matrimonio, ¿no? Cuando una persona en el matrimonio quiere separarse y deja a uno, la otra persona viene, pastor, ¿qué puedo hacer? Y aconsejo a la persona que siempre mi respuesta es buscar a Dios, poner a Dios en primer lugar, hacer todo para servir al Señor. Y la mejor manera para poder restaurar el matrimonio es para poner en tu corazón primeramente, en primer lugar, Dios. Y Dios puede poner las cosas en orden para restaurar el matrimonio. Pero yo nunca voy a decir a alguien, si tú haces esto, entonces Dios va a restaurar tu matrimonio. Dios puede, pero también Dios ha dado a las dos personas su voluntad propia, cada uno. Y aunque esta persona está buscando a Dios, tú no puedes cambiar el corazón de la otra persona, pero hay cosas que uno puede hacer para hacer todo para que esa persona puede regresar, si esa persona está dispuesto también para buscar a Dios. Pero no tenemos una garantía. La voluntad de Dios es el matrimonio, es uno. Y Dios odia el divorcio. Pero por el hecho de que Dios odia el divorcio, no quiere decir que el divorcio nunca va a suceder a un cristiano. Entonces oramos y pedimos, pero no sabemos, no podemos decir con garantía qué es lo que va a suceder. Entonces oramos de acuerdo a lo que entendemos y lo que podemos saber. Podemos orar en cosas que sabemos que es el corazón de Dios, pero nunca debemos orar por algo que sabemos que está en contra de la voluntad de Dios. Entonces encomendamos la petición a Dios y podemos ver la promesa y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces quiere decir sí, y también Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán por añadidura. Entonces si ponemos a Dios en primer lugar, Dios va a hacer su plan para nuestra vida, lo mejor que es para nosotros. Y Dios nunca falla, Dios siempre es fiel. Y si las cosas no salen de acuerdo como uno quiere, no es que Dios ha fallado. Hay cosas porque vivimos en un mundo imperfecto, y hay cosas que pasan, y hay dolores, hay sufrimientos, hay cosas negativas. Pero Dios dijo que en el mundo habrá tribulaciones, pero Él ha superado. Y siempre podemos tener victoria si seguimos al Señor y confiamos en el Señor Jesucristo. Ahora, volviendo al texto. Perdón, tenía que toser mi brazo. Génesis capítulo 17, volviendo al texto, empezando con el versículo 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Entonces, Abraham, tú tienes que seguirme y enseñar a tus hijos para seguirme, y ellos tienen que enseñar a sus hijos para seguirme, y ellos tienen que enseñar a sus hijos para en sus generaciones pueden seguir a Dios. Y Dios hizo algo para afirmar el pacto con Abraham y su descendencia. Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón
de entre vosotros. Versículo 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Versículo 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de tu pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces Dios estableció con Abraham ese pacto para decir: todos que vienen, Abraham, de ti y tu descendencia, tienen que ser circuncidados. ¿Y por qué razón? ¿Qué fue el significado de la circuncisión? Uno, era señal de obediencia, porque Dios dijo: ese es mi pacto, es lo que estoy estableciendo. Si tú quieres tener una relación conmigo, ahora estamos hablando del Antiguo Testamento, y el pueblo de Israel, los judíos, que los judíos hasta el día de hoy, para los judíos, el día octavo de cada varón, ellos tienen su ceremonia y circuncidan al niño. Y vemos había una historia interesante en el libro de Éxodo, igual con Moisés. En Éxodo capítulo 4, versículo 24, Éxodo 4, 24, Dios había llamado a Moisés para ir a Egipto para poder librar al pueblo. Y cuando Moisés estaba en camino, ya se casó con su esposa, y tuvieron hijos. Dios mandó a Moisés a Egipto para librar al pueblo, pero vemos algo en el capítulo 4, versículo 24, dice: y aconteció en el camino, Moisés yendo del desierto a Egipto, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Iba a matar a Moisés. ¿Por qué? Después, versículo 25, entonces Séfora, la esposa de Moisés, tomó una pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. ¿Qué pasó? Parece que Séfora, la esposa de Moisés, no quiso circuncidar al niño, y parece que Moisés escuchó a su esposa y no quería hacerlo, no iba a hacerlo, o no había hecho circuncidado a su hijo. Y Dios dijo a Abraham: si tú no, esa es parte señal que tú eres parte de mi pueblo, y si uno no lo hace, entonces está echado fuera de mi pueblo. Entonces era algo que Dios estableció, y era también un señal que uno pertenecía al pueblo de Dios. Y también es una forma como de decir que una vez que uno hace la circuncisión, no hay vuelta atrás, no puedes deshacerlo. Era para decir que uno que es judío y es comprometido con Dios por toda su vida. Ahora, ¿qué de la circuncisión en el Nuevo Testamento para nosotros el día de hoy? Vamos a mirar en el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 11. En el libro de Hechos capítulo 11, versículos 1 al 4. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, porque cuando inició, y cuando Jesús también dijo: yo fui enviado, cuando vino la mujer gentil que vino para ser sanada, y él dijo: yo fui enviado para las
ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles. Pero ella dijo, él dijo que ¿cómo vamos a quitar comida de los hijos para dárselo a los perros? Y ella respondió, pero aún los perros reciben las migajas que caen de la mesa. Y Jesús dijo, por esa buena respuesta vas a ser escrito. Y él sanó a ella. Pero Jesús dijo que él fue enviado a los israelitas, a los judíos. Pero después de su resurrección, él dijo, ahora ir a todo el mundo, no solamente a los judíos, sino a todo el mundo a predicar el evangelio. Entonces, en Hechos capítulo 11, Pedro, ese fue después que Pedro fue y ministró en la casa de Cornelio. Era gentil, no era judío, pero él tenía temor de Dios y él apoyaba al pueblo judío. Él daba donaciones al templo y ayudó al pueblo judío. Entonces mandó un ángel, Cornelio, Dios escuchó tus oraciones, manda a Jope para buscar a Pedro. Mandaron a Pedro, Pedro fue a su casa, entró en la casa de un gentil que era prohibido de los judíos, entró y Pedro empezó a predicar, y mientras que él predicaba cayó el Espíritu Santo, hablaron en lenguas y fueron salvos, fueron bautizados, y Pedro fue para reportar lo que Dios estaba haciendo ya entre los gentiles. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Versículo 2, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, hablando de los judíos, los líderes religiosos, aún se refiere a ellos, dicen, disputaban con él los que eran de la circuncisión. El pacto de circuncisión era tan fuerte, tan grabado, tan importante para los judíos, que se referían a ellos como los de la circuncisión, otra manera para decir los judíos. Versículo 3, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? No puedo entrar en la casa de un samaritano, de un no judío, porque ellos eran incircuncisos y los judíos no se mezclaban, no tenían nada que ver con los que no eran judíos. ¿Cómo es que tú vas a entrar aún en la casa de una persona que no es circuncidado y has comido con ellos? Versículo 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, relatando el acontecimiento con Cornelio. Hechos capítulo 15. Hechos 15 es el concilio en Jerusalén, ¿qué fue el motivo, la causa de ese concilio? Era que Pablo y Bernabé estaban predicando a los gentiles, no judíos, no circuncidados, predicando, y ellos estaban siendo salvos, estaban siendo bautizados, estaban siendo discipulados, pastoreando, ministrando, y la iglesia está creciendo con no judíos, y llegaron unos judíos de la circuncisión de Jerusalén, llegaron ahí donde estaba ministrando a Pablo y Bernabé, y dijo, tienes que decirles que tienen que convertir al judaísmo, tienen que ser circuncidados antes de ser salvos. No pueden ser salvos si no se convierten al judaísmo, y si no se circuncidan no pueden ser salvos. Hechos capítulo 15 versículos 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Siendo que la circuncisión es un requisito para la salvación, es lo que estaban diciendo ellos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, Pablo y Bernabé decían, no, ese no es verdad, no es de Dios. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bajando al versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, eran creyentes, ya recibieron a Cristo, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guardan la ley de Moisés para que puedan ser salvos. Bajamos al versículo 24 al 29. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas,
mandando circuncidaros y guardar la ley. Lo que están diciendo es que ya llegaron a la decisión que no es necesario para un creyente gentil circuncidarse para poder ser salvo. Entonces están ya tomando esa decisión, están haciendo una carta para mandar de vuelta a los cristianos gentiles para decir no es necesario, no es un requisito para la salvación. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, no enviado por nosotros, sino salieron y han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, a elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de la palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Entonces, ya no tienen que circuncidarse, pero sí hay que hacer estas cosas, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Entonces, cierra el asunto en cuanto a si es necesario para el cristiano, para si es un requisito la circuncisión para ser salvo. La palabra de Dios dice que no es un requisito. Ahora, en los escritos del apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 7, versículos 17 al 19. 1 Corintios 7, 17 al 19. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Pablo está diciendo que ser circuncidado no hace uno ser más cristiano que el que no es circuncidado. Si uno no es circuncidado, no hace que esa persona está más cerca de Dios que el que está circuncidado. Si uno es circuncidado, está bien. Si uno no es, está bien. No tiene nada que ver con la salvación. Y el último pasaje que vamos a mirar en esta noche, Romanos capítulo 2, versículos 25 al 29, que también pone una exclamación sobre ese asunto de la circuncisión. Romanos 2, 25 al 29. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Que está diciendo que si uno es judío y es circuncidado, entonces ese está bien porque uno está guardando para los judíos lo que Dios ordenó en el pacto en el Antiguo Testamento. Pero está diciendo, si uno es circuncidado, pero no obedece a Dios, la circuncisión no está ayudando en nada. No es como algunos cristianos que dicen que son cristianos porque fueron bautizados, o que fueron bautizados como niños, o porque van a la iglesia, o porque están su nombre en la lista de membresía de la iglesia. Ese no hace uno cristiano. Lo que hace uno cristiano es la obediencia a Dios y reconocer que Jesucristo es el sacrificio, que Él pagó el precio por nuestros pecados. En lo mismo, los judíos confiaron que por el hecho de que eran circuncidados, que ya tenían lugar de Dios reservado para ellos en el cielo. Pero Pablo está diciendo, no, la circuncisión es importante para el judío si él obedece a Dios, pero si es circuncidado y no obedece a Dios, entonces su circuncisión no significa nada. Versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Está diciendo que un gentil
que no es circuncidado, pero él obedece la voluntad de Dios, él está cumpliendo en cuanto a la promesa que Dios dio a Abraham, en cuanto a que él llega a tener pacto con Dios. Ese pacto de Dios está extendido para con la persona que no está circuncidado, si esta persona está amando y sirviendo y obedeciendo a Dios. Versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, judío que es circuncidado, que no guarda la ley, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Versículo 28. Pues no es judío el que lo es en la carne, 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y hay una canción que cantan los niños en la escuela dominical, Padre Abraham. Y Abraham es el padre de los judíos, porque él es el primero que Dios estableció el pueblo judío a través de él, pero también nosotros, que no somos judíos, que somos gentiles, estamos injertados, creo que es esta palabra, en el árbol, en el pueblo de Dios. Y Dios, al final, en el cielo, yo creo que no va a haber distinción entre ese es judío, ese es gentil. Vamos a ser una sola familia. Y gracias a Dios que hemos sido adoptados en la familia de Dios. Pero Pablo también habla en Romanos, hay personas que enseñan que ya Dios ha descartado de los judíos y solamente está tratando con la iglesia. Esa es una mentira, porque vimos que Dios dio el pacto con Abraham diciendo que es un pacto perpetuo. Dios es el Dios de los judíos, Dios es el Dios de los gentiles, Dios es el único Dios, y hay un solo camino para la salvación, y es por medio de Jesucristo. Tanto el judío como el gentil necesita para la salvación venir por medio de Jesús. ¿Sabes? Para terminar, lo que hablamos de esas 7 promesas que Dios dio a Abraham y 7 promesas que Dios dio por medio de Moisés. El número 7 es un número que es el número de la completo. Y varias cosas en la Biblia está repitiendo el número 7. Dios hizo la creación en 7 días, 6 días, y el 7º día descansó. Jesús, cuando estaba en la cruz, dio 7 palabras. Hay 7 ceremonias para los judíos anuales, para el pueblo judío. Hay muchas cosas que repetición en el libro de Apocalipsis. 3 diferentes plagas, 7 plagas en 21 plagas que están repetido en grupos de 7 y 7. Varias cosas que Dios es completo. Y Dios también, la divinidad representa también los 7 espíritus de Dios, hablan sobre el Espíritu Santo. Pero Dios es fiel a su palabra. Y resumimos en decir que cuando Dios da su palabra, Jesús dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Entonces sí, también el cielo y la tierra pasarán, pero mis promesas nunca pasarán. Damos gracias a Dios por su fidelidad y sus promesas. Oramos. Amén. Señor, damos gracias que tú eres fiel. Y Dios, tú nunca olvidas de tus promesas. Aún, Señor, tú puedes hablar con individuos. Y cuando nosotros también hacemos promesas, tú esperas a nosotros también cumplir con nuestras promesas. Pero sobre todo, Señor, podemos saber que tú eres fiel en tus promesas. Y para mis hermanos que están mirando ese estudio, en cuanto a las necesidades, en cuanto
a lo que están necesitando, sea sanidad, sea restauración, sea provisión, sea dirección, lo que sea perdón, lo que sea, hay promesas en tu palabra, Señor, para cada situación. Ayúdanos, Señor, para poder saber que lo que tú has puesto en tu palabra, podemos pararnos y podemos tomar esas promesas. Y también tenemos que entender que hay un enemigo, que la Biblia habla que él es el mentiroso, el acusador de los hermanos, y lo que él quiere hacer es para tratar de convencer a uno, como convenció a Eva, que Dios no era fiel a sus promesas. Pero esas son mentiras del diablo, mentiras del infierno. Tú eres fiel, Señor, y podemos confiar en ti. Te alabamos, Señor, porque cada promesa en tu palabra es sí y amén en Cristo Jesús. Y Señor, nosotros no podemos desde a ti responder de esta forma, en este momento, dentro de mi agenda, sino sometemos, Señor, a tu voluntad. Y como Jesús dijo, Padre, si puedes quitarme esta copa, pero terminó diciendo, pero pido, Padre, no que hagas mi voluntad, sino que hagas tu voluntad. Porque tu voluntad siempre, Señor, es lo mejor. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga grandemente y que seguimos en pos del Señor, confiando en sus promesas, porque Él es fiel. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.